Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa del Cohete a la Luna Radio, aquí en la 530, en la Radio de las Madres. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día, Marcelo. Creo que está Julia Estrada del otro lado de la línea telefónica. Sí, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Julia, bien, ¿cómo muy va? bien. Buen día también para Flor Fresa, que está hoy en los controles, y para Rolo Fernández en la producción. Semana en la cual ha sido prácticamente imposible no hablar de mosquitos, ¿no? Así es, efectivamente. Tenemos una invasión de mosquitos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero además tenemos un presidente que está picando como los mosquitos, en forma indiscriminada, a hombres, mujeres, aliados, enemigos, vecinos que pasan, cantantes, todo lo que ande por ahí. Y lo ilustramos con un grabado que tiene más de un siglo, del gran artista mexicano José Guadalupe Posada, que lo tituló El Mosquito Americano. Y, digamos, para el Cohete a la Luna lo intervino el artista argentino que firma Navaja, y Silvia Canosa lo animó. Y lo elegimos porque describe bien la relación del gobierno con el sistema político. Ahora, estos mosquitos no pican porque sí. Y te voy a contar, Marcelo, Julia y los madrugadores que están del otro lado, un episodio que me pasó en una noche de verano, en una parrilla al aire libre en la capital federal, a la que llegamos por descarte porque habíamos hecho una cita en un lugar que nos gusta y estaba cerrado por vacaciones. Entonces salimos a caminar por la zona y encontramos esa parrilla. Hacía bastante calor, pero digamos, a medida que se acercaba la medianoche se hacía más tolerable. Y se veía que, digamos, había una clientela habitual, porque los dueños que circulaban por ahí conocían por el nombre a varios de los parroquianos. Y bueno, seguramente mis prejuicios me hacían ver la concurrencia como una cita de la Unión de Promociones del Ejército. Cada presunto coronel acompañado por su correspondiente trilliza, bien bronceados los dos, algunos con una mini trilliza resignada a compartir la noche con papá y mamá, vestidos amplios y largos hasta el piso, con tajo casi hasta la cintura, sandalias tan doradas como los anillos, los aros y los collares. Bueno, estábamos comiendo allí, y en el umbral de un edificio al lado de la parrilla había un vaguito sin remera ni calzado, comiendo algo de una bandejita de plástico con un tenedor también de plástico. Se levantó del umbral y se acercó a la parrilla con una botellita vacía y pidió agua. Y lo sacaron carpiendo de mala manera. No le dieron agua. Y bueno, los retirados del cuerpo uno y sus trillizas lo miraban con desdén, con desprecio. Yo le ofrecí la botella de agua de mi mesa y detecté una mirada solidaria de otro comensal, uno entre decenas. No sé si habría 100 personas, tal vez 60, pero uno solo, una mirada solidaria, nada más que una mirada. Bueno, el vaguito agradeció, volvió a su umbral y al rato de nuevo volvió con la botellita. Pero esta vez el rechazo fue violento. Le dieron un empujón que lo tiraron al suelo. Cosa que no era difícil porque debía tener unos 35 años a lo sumo y no pesaba más de 60 kilos. Descalzo, sin camisa, y también le faltaban varios dientes. Me hizo pensar en el efecto corrosivo de la cocaína sobre los dientes que he visto en la hija de un amigo. Bueno, las trillizas y sus acompañantes parecen
totalmente indiferentes a la situación, pero yo no puedo contenerme y le grito a los dueños que no le peguen. Bueno, las miradas de reprobación no van a los dueños, me miran a mí con cara de reprobación. Bueno, yo tomé la botella de vino para llenar las copas en mi mesa, pero tardé en soltarla, porque pensé que se pudría todo. Y ahí digo, bueno, cometí un error al intervenir, en realidad 2 errores, porque no debería estar allí, no era el lugar apropiado. Bueno, en la vereda hay alguna gente que está esperando que se desocupe una mesa, y una trilliza inquieta le pregunta a su coronel: ¿qué haces, Nacho? Mejor vamos, porque si no, esto... Dice el tipo fuerte para que se escuche, canoso, fornido, de unos 70 años. Calculo que era de la promoción de Milani, aproximadamente. Bueno, pasa la situación. 10 minutos después el vaguito vuelve a la carga. Los mozos lo frenan, pero esta vez no le pegan. Y ahí se produce el episodio que quería contarles en realidad. El vaguito apenas puede tenerse en pie, pero los desafía. Aguante Milei, dice. Tiene un vocabulario más exiguo que Patio Bullrich. Ella tiene 200 palabras, él tiene 2. Aguante Milei, repite una y otra vez. Bueno, en ese momento aparece de la nada alguien parecido al vaguito, más o menos la misma edad, morocho, también sin camisa, pero con buenas zapatillas y con un pañuelo presuntamente de seda enrollado en la muñeca. Grita una orden y empuja al vaguito de la vereda a la calle. Le dice: rajá de aquí. Bueno, tardé en darme cuenta que era el cuidacoches de la parrilla. En realidad, otro comensal me lo hizo notar. Bueno, no pude seguir masticando mi solomillo, que estaba seco como una suela. Terminamos el vino en silencio, no pedimos postre ni café, solo la cuenta. Y después, bueno, me quedé pensando, digo, ¿es posible que los acompañantes de las trillizas no sean lo que imaginé, sino abogados o directivos de empresas? La verdad, da lo mismo. Igual nos vamos con una imagen lacerante de algunos de los protagonistas de este momento argentino. ¿Qué son los que le dan coraje a los hermanos Milei para seguir zumbando en torno a sus adversarios políticos? Porque si no, no se explica por qué está haciendo todo lo que está haciendo. Bueno, hubo un acto libertario en el cual el presidente definió al Congreso de la Nación como un nido de ratas. Bueno, esta definición representa un paso más allá de su escalada contra el sistema institucional que le permitió llegar a la posición que ocupa. Y sobre esto yo escribí, estaba preparando la nota antes del conflicto con los gobernadores, que me parece que sigue en la misma línea. Digamos, es una escalada. Primero llamás nido de ratas al Congreso y después te peleas con 23 de los 24 gobernadores del país. Le juntás la cabeza a todos, desde Macri hasta Kicillof. Me acordé también de una película de Frank Capra contra la corrupción del sistema político de Estados Unidos en la década de 1930. Frank Capra hizo varias películas con ese tema, y ahí James Stewart, por entonces muy joven, derrota a los malvados movilizando a la sociedad, en particular a los jóvenes.
Bueno, eso es lo que se proponen los hermanos Milei, convencidos de que el 56% que los votó respalda cada una de sus medidas de gobierno. Hay varios sondeos de opinión que señalan que el apoyo sigue siendo alto, pero ha declinado en todos los partidos del Gran Buenos Aires, salvo en 3 del norte próspero. Y sobre todo, eso no sé si ustedes lo han percibido también, Marcelo, Juli, que no hay aprobación para las medidas concretas del gobierno. Es muy graciosa la diferencia que hay entre la presunta aprobación del presidente y la enorme desaprobación de sus medidas. Es como si fuesen cosas que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Efectivamente, sí. Eso es muy llamativo eso. Ahora, tampoco dispone de un tiempo ilimitado Milei. En realidad lo contrario, hay un sondeo nacional online de la consultora Taquión muy interesante porque muestra que el 70% de una muestra de 1.621 casos no está dispuesto a esperar al gobierno más de un año para ver mejoras. Peor aún, a más de la mitad de la muestra, 50 y pico %, la paciencia le duraría a lo sumo 6 meses, como máximo 6 meses. Bueno, la recolección de datos de ese trabajo terminó el último día de enero, de modo que los 6 meses vencen en el mes aniversario de la independencia. Y ahí vamos a ver qué es la luz que asoma al final del túnel. Pero antes va a haber otras pruebas colectivas de fuerza. La primera va a ser el paro internacional del 8 de marzo, al que el gremio de los docentes CETERA ya expresó su adhesión. La segunda el 24 de marzo, en el aniversario 46 del golpe de 1976. Macri, Milei, no digo Macri, ya consiguió algo que ni Macri pudo lograr. Por primera vez este año habrá una sola movilización el 24 de marzo, en la que se va a repudiar tanto aquella catástrofe que dividió como un tajo la historia argentina, como la emulación de sus políticas por parte de un gobierno que, como el de Milei, está dispuesto a ir más allá de lo que se permitieron Videla y Martínez de Oz. ¿Por qué? Porque Videla y Martínez de Oz, y en general las Fuerzas Armadas que gobernaban, temían que sus medidas pudieran ser capitalizadas por el peronismo y por las organizaciones político-militares. Hoy Milei no tiene ese temor. El miércoles también van a parar los sindicatos aeronáuticos, que son 3, APA, APLA y UPSA, porque les hicieron una oferta salarial del 12% recién a cobrar en abril, que según calculan implica una pérdida del poder adquisitivo del 70%, que es una enormidad. Les decía lo de los gobernadores, ¿no? Bueno, el miércoles vence también el plazo que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le fijó al gobierno nacional para transferirle 13.500 millones de pesos que le retuvo ilegalmente. 13.500 millones de pesos son 12.000 y pico de dólares. Habla con No Julia, es. porque Habla con Julia, digo, porque ese cálculo está más allá de mis posibilidades. ¿Está bien, Juli, el cálculo? ¿Está bien? Acá, sí. Bueno, son unos 12.000 dólares, unos 12 millones de dólares, quiero decir. Es decir, no es una cantidad descomunal. Ahora, ¿qué dijo Ignacio Torres? Dijo que si no le pagan esos fondos que equivalen a 1/3 de lo que recibe por coparticipación en la provincia de Chubut, va a cerrar la válvula que permite el envío de petróleo y gas que se extrae en el Golfo de San Jorge. Bueno, es una amenaza tremenda. Yo no recuerdo algo equivalente.
El gobierno, bueno, contestó de varias maneras. Hubo una respuesta formal, dijo que es la cuota vencida de un préstamo que contrajo con la Nación el ex gobernador Mariano Arcioni con garantía de la coparticipación. Entonces ahí el gobierno dice, no hacemos otra cosa que ejecutar un contrato. Ahora, el comunicado, bueno, pero además hubo otras respuestas insultantes de Milei, que ya vamos a ver. Ahora, el comunicado de Chubut que anunció esa intimación es de una dureza que llama verdaderamente la atención. ¿Por qué? Dice que está en riesgo la existencia misma de la República Argentina. Yo, la verdad, el único recuerdo que tengo de una afirmación equivalente me remonta a los últimos meses de la dictadura y los primeros del gobierno de Alfonsín, y que se expresaba en una palabra que era la libanización. Había peligro de libanización. En ese momento el Líbano estaba fragmentado, explotado, luego de una incursión de Israel parecida a la que ahora están haciendo en Gaza. Ahora, no lo firma solo Nacho. Bueno, Nacho Torre, en primer lugar, ¿quién es? Es el gobernador más joven, tiene 35 años y es del PRO. No es kirchnerista, no es ni siquiera radical, no es de un partido provincial como Beretilnec, es del PRO, es de la hueste de Macri, que se supone que es la fuerza política más afín, más próxima al gobierno de los hermanos Milei. Pero además, esa declaración la firman también otros 5 gobernadores patagónicos de distintos partidos. Están el pampeano Sergio Silioto y su colega de Tierra del Fuego Gustavo Melella, los dos son de Unión por la Patria, y los provinciales Rolando Figueroa de Neuquén, Claudio Vidal de Santa Cruz y Beretilnec. Ahora, el petróleo y el gas que inyectan en el sistema esas provincias es más del 90% de todo el petróleo y el gas. De modo que si realmente cierran la llave, estamos ante una situación de emergencia grave. Bueno, el gobierno ahí dijo, Milei se jactó, y dijo, no hace falta esperar hasta el miércoles, no, ante el ultimátum, que baje la palanca ya, y que se atenga a las consecuencias en la justicia. Muy llamativo el tono de la respuesta también, ¿no? Digo, muy poco presidencial, parece, no sé. Por eso, así de Twitter, de esas cosas que... Bueno, sí. Bravatas de las que circulan en las redes. Sí, es así. Ahora, después se sumaron también los gobernadores patriotas Kicillof de Buenos Aires, Zamora de Santiago del Estero, Quintela de La Rioja, los otros 9 gobernadores del radicalismo y del PRO, Puyaro de Santa Fe, Frigerio de Entre Ríos, Zero de Chaco, Valdés de Corrientes, Sadir de Jujuy, Cornejo de Mendoza, Orrego de San Juan, Poggi de San Luis e incluso Jorge Macri. Y, por supuesto, el indescifrable Martín Yarlora, que sin escalas pasó de ser el mejor amigo de Milei a su más vocal adversario. Ahora, la firma del primo inteligente de Macri en esa declaración me parece que preanuncia el distanciamiento entre el expresidente y el actual. Es cierto que
hace un par de años el gobernador de la capital federal se presentaba como más Jorge que Macri, pero no hubiera llegado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires sin ser más Macri que Jorge. O por lo menos está consiguiendo el extraño mérito de llegar a que se le pueda decir el primo vago de Macri, lo cual, o sea, mirá cómo hay que ser para distinguirse ¿Por qué? De Mauricio. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo desde que asumió en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, ¿vos viste algo que no sea acumularse de basuras y dejar las ramas de las tormentas durante meses acumulándose en los desagües de la ciudad? Digo, no, yo la verdad no recuerdo haber visto nada así, por lo menos en las últimas décadas. A la pucha, no me había dado cuenta. Tomo nota rápidamente. Bueno, el documento de los gobernadores patagónicos además se titula Las Provincias Unidas del Sur. Firman así, las Muy Provincias también, Unidas del Sur. Esa es una referencia apenas velada a la denominación de la nación argentina antes de la unidad nacional. Se llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es una forma digamos, sugiere varias cosas, pero una de las más importantes que sugiere me parece que está subrayando el tema de la preexistencia de las provincias respecto de la nación. Es decir, somos entidades que tenemos otra validez jurídica porque somos anteriores a la nación argentina. Bueno, dice el himno, está en la Constitución. Digo, la Constitución menciona 3 denominaciones. Una es Confederación Argentina, otra es Provincias Unidas del Río de la Plata, y para la formación de las leyes se dice la Nación Argentina, pero las 3 nominaciones son válidas. Bueno, ese documento de los gobernadores no tiene insultos tipo Milei, pero le atribuye al gobierno una acción criminal que persigue hacer sufrir a sus habitantes para forzar a su gobierno a tomar determinadas medidas. Dice que es disolutoria del sistema federal. Y Torres reveló que en la semana previa ya le había comunicado la decisión a Caputo, a Mauricio Macri, a Patio Bullrich y a las empresas que explotan yacimientos en la cuenca, que yo supongo que van a tener algo para decir al respecto. Son 5 empresas, son Pan American, que es de los Bulgeroni, Tecpetrol, de Paolo Roca, YPF, Capex, que entiendo que es la sucesora de Shell, y Capsa. Bueno, Torres, ante la amenaza de Milei, dijo que me metan preso, que me manden la gendarmería. Y Milei a su vez dijo que esa era una amenaza chavista y extorsiva por parte de degenerados fiscales. Esa es una categoría nueva. Los degenerados fiscales, buena. Y bueno, lo llamó Nachito. Por eso digo, el tono de toda la comunicación es un tono, por eso, de barrio digital, ¿no? Bueno, es que no fue institucional. Es que fue justamente en un tuit. Claro, pero por eso te digo, está ya la misma respuesta institucional, la que está firmada oficina del gobierno argentino, qué sé yo, es difícil de diferenciar el tono, digo, porque son más o menos parecidos cuando no deberían serlo, ¿no? Y el tuit de Milei dice: nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el principio de revelación. Es decir, insiste con el mismo discurso que cuando el Congreso le volteó la ley ómnibus. Ver como toda la casta que ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con una pobreza por las nubes, me da asco. Como redacta además, no sé si habría que verificar si es con el pie derecho o con el izquierdo. Ahora, hasta el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Oscar Sago,
el que no conoce el reglamento y creía que la ley ómnibus no volvía a cero. No volvía a cero. Hasta él disintió con el calificativo presidencial Congreso. Ahora, por supuesto, lo hizo en el mismo estilo extravagante que caracteriza toda su fuerza. Dijo que él no era una rata, sino un hurón, cazador de ratas. Pero que no había encontrado ninguna. Que en el Congreso no encontró ninguna. Hasta el pedo. Es una cosa... Bueno, yo entiendo el encono presidencial con el Congreso. Lo entiendo, es comprensible. Está en absoluta minoría en las dos cámaras. No consiguió que la de diputados le aprobara la primera ley de su mandato y está recurriendo a maniobras de dudosa constitucionalidad para que mantenga precaria vigencia su primer decreto de necesidad y urgencia, que deroga 79 leyes y modifica 300 sobre una lista interminable de temas, de los cuales en varios casos ya ha habido sentencias judiciales que impiden su aplicación. Ahora, yo decía maniobras inconstitucionales para preservar la vigencia del decreto. La vicepresidenta Victoria Villarroel reunió por primera vez a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la que tiene que tratar los decretos de necesidad y urgencia, y esa comisión eligió como presidente al senador riojano libertario Juan Carlos Pagotto, y luego de elegir a Pagotto no eligió al resto de sus autoridades y pasó a cuarto intermedio por una semana. Bueno, ahí hubo una gritería, los legisladores patriotas objetaron la proporción de integrantes de la comisión porque el bloque más numeroso en ambas cámaras quedó en minoría. Y ahí Sago hizo explícita cuál es la estrategia y dijo textualmente que el decreto 7023 nunca llegue al recinto. Nunca llegue al recinto quiere decir que conserve vigencia, claro, porque para que pierda vigencia tiene que ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. ¿Y cómo van a hacer para que nunca llegue al recinto? Van a tratar en orden cronológico más de un centenar de decretos del doctor Fernández, en orden cronológico, hasta llegar al de Milei. Van a tratar de 2 a 4 por mes, y son 120 y pico. 2 por mes, 60 meses, 5 años. 5 años antes que se pueda tratar el de Milei. Bueno, entre tanto destruyeron el país con ese decreto. Ahora, la ley que regula el funcionamiento de los DNU le da a la comisión 10 días hábiles para tratarlo después de su remisión por el Poder Ejecutivo. Pero estas vencieron hace más de un mes, el 19 de enero vencieron. Y entonces, si la comisión no lo trata, va directamente al recinto, sin dictamen de comisión, que es lo que están exigiendo los patriotas. Ahora, Pagotto, el presidente de la comisión, fue repudiado por los organismos de derechos humanos por sus antecedentes, porque fue defensor de 3 condenados por el asesinato de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longville. Uno de ellos era el comodoro integrista Luis Fernando Estrella. Estrella, para quienes no lo recuerdan, participó en uno de los alzamientos cara pintada del coronel Seineldín en 1988. Tomaron el aeropuerto Newbery en la capital federal. Ahora, estos modos de Milei
superan incluso lo que era usual durante los gobiernos de facto. Una cosa es denunciar que algunos legisladores o algunos gobernadores quieren negociar su apoyo a cambio de beneficios para sus provincias o incluso personales. Y otra cosa es llamarlos ratas. Es decir, lo primero es típico de la negociación democrática en un sistema que está concebido para reforzar los controles recíprocos. ¿Por qué? Porque hay que ganar varias elecciones seguidas para controlar los dos extremos de la Avenida de Mayo, la Casa Rosada y el Congreso. Es decir, el caso de Milei es extremo con este sistema de varias vueltas electorales porque al haber sido elegido en el balotaje, en el Congreso lo que priva es el resultado de la elección de la primera vuelta, donde Milei no ganó, donde Milei perdió, donde el que estuvo cerca del 40% fue Sergio Massa, y Milei no llegó ni al 30%. Pero aunque no fuera tan anómalo como es de que no tiene un solo gobernador, de todos modos tenés que ganar varias elecciones seguidas para tener esa mayoría que él no tiene. Que él no tiene y que está buscando en negociaciones con el PRO, con Macri, que aspira a volver a la presidencia del PRO, pero que en este momento está involucrado en la pugna de Milei con los gobernadores. Es decir, que se corre el riesgo que tampoco por ese lado consiga un número favorable. Ahora, otra cosa que me llamó mucho la atención, no sé si ustedes lo percibieron, tanto en La Nación como en Clarín, tanto en los artículos escritos como en las pantallas, califican como guerrilla a los paros dispuestos por distintos gremios de trabajadores. Guerrilla. No me extraña. Bueno, vos estás en Rosario, ¿no? Sí. ¿Te acordás? Hay un precedente, ¿no? Que fue Ricardo Balbín, el presidente de la Unión Cívica Radical, que le llamó guerrilla industrial a los paros de trabajadores en las empresas de Asindar y de Techín, en lo que llamaron el cinturón rojo del Paraná. Eso no lo tenía. Cinturón rojo. No sabía, Balbín. Ricardo El Balbín. radical. Sí, Ricardo Balbín, sí, el chino Balbín. Lo llamaban chino porque tenía facciones japonesas. Ahora, en los debates de la década de 1970 se instaló el pedido de exterminar como ratas a los militantes de organizaciones revolucionarias. Entonces, llamás guerrilla a los sindicalistas, a los trabajadores que hacen paros, llamás rata a la protesta social, llamás rata al Congreso. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Una política, digamos, que en la historia argentina tiene un tristísimo recuerdo. Ahora, esto se instala en un contexto político completamente diferente, que no tiene punto de comparación con la década del 70. Digo, porque en aquella época hubo organizaciones que también abrieron fuego contra sus oponentes, al principio para forzar una apertura electoral durante los años de proscripción del peronismo, y después como parte de un proyecto ideológico distinto. Pero ahora la única equivalencia válida es el atentado en el que se intentó quitarle la vida a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, esa frase de Balbín que recordábamos fue el preludio
a la violenta irrupción parapolicial en Villa Constitución y poco después al golpe de marzo de 1976, que revirtió todas las conquistas laborales de los años previos, como contó muy bien Victorio Paulón en su libro sobre el Villazo. Y tanto en la primera incursión durante el gobierno de Isabel y López Rega como después del golpe militar, hubo fuerzas represivas instaladas dentro de las instalaciones de las empresas de Acindar y de Techín. Sí. Uno piensa muchas veces cuando discute con los grupos económicos concentrados que llegamos hasta la acusación de la fuga de capitales, pero nunca llegamos a la discusión de la responsabilidad civil. Y si uno se mete con ese tema, dice, bueno, difícil pensar en una Argentina con una burguesía nacional que participó de la represión. Sí, que no es una burguesía nacional, ¿no? Digo. Bueno, con la postulación de una burguesía nacional que participó de la represión y que al mismo tiempo fugó capitales. Claro, perfecto. Bueno, ese es un tema que está presente tanto en el último documento de trabajo de Cristina, Argentina en su tercera crisis de deuda, como en el estudio de Cifra y Flaxo, que se titula La teoría del ciclo del eterno retorno, los desafíos que enfrentan los sectores populares en la etapa actual. Los dos advierten que el fin último de los hermanos Milei es la dolarización y el aumento del endeudamiento soberano en moneda dura. Cristina dice que esto implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social. Y Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli, que de ese modo se consumaría una profunda revancha social en contra del movimiento popular por parte de los sectores dominantes, poniéndole punto final a la alternancia entre gobiernos neoliberales y nacionales y populares mediante la imposición de situaciones objetivas difícilmente removibles. Bueno, el presidente Milei no disiente con este diagnóstico. Le formula apenas una mínima corrección porque dice que no se propone decretar la muerte de la moneda nacional, sino ponerla en libre competencia con cualquier otra moneda. De este modo se lograría un efecto similar, pero sin temor a la declaración de inconstitucionalidad que anticipó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Rosati le avisó. No sé con qué intención. Es para pensarlo. Ahora, la visita de la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, marcó algunos puntos críticos que el gobierno prefiere minimizar o directamente ignorar. El fondo dio un comunicado de balance después de la visita, donde reconoce lo que considera progresos y lo que evalúa como dificultades. Entre los progresos menciona el superávit fiscal que el gobierno se jacta de haber alcanzado en su primer mes de gestión. Entre los segundos, es decir, entre las dificultades, menciona el enorme costo social y su dudosa sustentabilidad política. Me parece que no es por casualidad que Gita se despidió de Milei y marchó al encuentro del hombre fuerte de la CGT, Gerardo Martínez. Y la declaración que hizo la funcionaria del fondo reclamó, y esto es una cita textual, apoyar a los segmentos vulnerables de la población
y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras. Y agregó que el gobierno debería trabajar de forma pragmática para conseguir apoyo social y político como garantía de la durabilidad y eficiencia de las reformas. Es decir, al revés exactamente de lo que está haciendo el gobierno. Sí, no porque el FMI esté en desacuerdo con el sentido del programa de Milei, No, claro. porque yo luego de estas declaraciones de Gita Gopinath escuché a algunos analistas económicos plantear que el FMI lo corría por izquierda, y me parece exagerado decir que lo corre por izquierda. Julia, el fondo FMI siempre no quiere hace, que estalle. el fondo siempre hace lo mismo. Yo he hecho un recuento de situaciones pasadas. Durante el gobierno de Menem, el responsable del fondo era un francés que era Michel Camdessus, que decía exactamente lo mismo y pedía que le cobraran impuestos a los ricos y que no ajustaran sobre los pobres. Es la política histórica del fondo, no es ninguna novedad. Ellos se cubren de esa manera. Uh-huh. Sí, es una cobertura. Total. La misma que puede hacer TN o Clarín en unos meses, cuando vean que la cosa se complica, van a empezar a hablar de la realidad. Sí. Lo hacen para cubrirse. Allá en mi nota de hoy publico un gráfico tuyo, Juli, Sí, lo vi. que vos lo publicás también en tu nota. Contalo vos. Bueno, efectivamente, el superávit fiscal de enero del 2024 tiene quienes lo explican, que no es la casta. Yo en Twitter puse, faltó la barrita que diga casta. Básicamente, para los oyentes, es un gráfico de barras que tiene la ponderación de quién explica ese ahorro de 500.000 millones de pesos, porque es 2 billones de pesos de ingresos, 1,5 billones de gasto, le sobran 500.000 millones. ¿Por qué le sobran? Bueno, 33% prácticamente por jubilaciones y pensiones, más de 15% por subsidios económicos. Subsidios económicos es fundamentalmente al transporte, porque luz y gas todavía no se aplicó, y luego tenemos gastos de capital, obra pública, en donde directamente la cortaron el 12 de diciembre. Están también las universidades, el ajuste en los salarios públicos, todos los rubros del gasto primario. Las transferencias cayendo. a las provincias, Las los transferencias programas a las provincias. sociales. Vos sabés que hubo algo que publicó Julián Gadano, que es no es kirchnerista, ¿no? Es más bien de derecha, que subió cómo ellos dejaron de pagarle los subsidios a Camesa. Ahí el recorte en subsidios económicos se explica con que sencillamente no pagaron la cuenta de subsidios. Los subsidios a Camesa tienen que ver con la canalización vía esta empresa Camesa del subsidio energético a la generación, es decir, a las generadoras. Es como si a vos cobras el sueldo, no pagás el alquiler, no pagás las expensas, no pagás la luz, el gas, y después decís me sobró. Mejoro el ejemplo, pagás solamente la tarjeta de crédito, porque ellos solo pagaron los intereses de deuda, y todo lo demás no lo pagás. Bueno, en algún momento vas a tener que pagarlo. Eso fue durante la gestión de Macri. Lo de Gadano. Claro, exactamente. Y publica un gráfico en su Twitter, que está bueno ir a verlo, porque dice, los subsidios a Camesa no los pagaron. Dice, no los pagaron, y muestra el gráfico en donde cubrieron solamente el 22% del costo energético cuando está en torno al doble. Si bien lo van a recortar, eso todavía no forma parte de la gestión del recorte, porque las audiencias públicas existieron, pero no se llevaron adelante. Ahora, pero eso quiere decir que el subsidio no se pagaba tampoco antes. Se estaba pagando un 40% sobre el total del costo energético. ¿Y por qué la tarifa era baja si no se pagaba el subsidio? No, se estaba pagando antes. Nosotros más o menos tenemos un subsidio en torno a la mitad del costo energético. Se canaliza vía Camesa, es decir, Camesa ejecuta el gasto, es la empresa que ejecuta ese gasto de generación, que es para todo el país. Todo el país tiene un costo de generación de energía más bajo
no solo la zona metropolitana. Después la zona metropolitana con el de Norte y de Sur tiene subsidios a la distribución. Ahora, lo que dice Gadano es, más o menos viene siendo un 50% lo que Camesa le gira a las generadoras todos los meses. En el mes de enero le giró un 20%. En algún momento ese resto, esos 20 puntos adicionales, los va a tener que pagar. Que no los haya pagado no está avalado por la política del tarifazo, porque todavía eso no se determinó el porcentaje. Es decir, es una ejecución de un pago que en algún momento lo van a tener que hacer. Sí, evidentemente le tienen miedo al tarifazo. Mejor dicho, a la respuesta social al tarifazo, ¿no? Caputo lo ha expresado de alguna manera, ¿no? Sí, y también quieren una senda descendente de inflación. No quieren pagar el costo de volver a subir el dólar y tener una nueva suba de precios. Y bueno, pero va a ser muy difícil porque están dependiendo de la liquidación de la cosecha gruesa y hay una presión de los exportadores que se resisten a liquidar si no se produce una nueva devaluación. Exactamente. Por ende, la relación entre dólar e inflación la conocen perfectamente. Caputo no puede hacerse el sonso. Si no quiere devaluar porque es inflacionario, bueno, que no diga que solo es la emisión monetaria. Claro. En sus actos desmienten sus palabras. Exactamente, pero lo hacen todos. En sus actos finalmente actúan consecuentemente con lo que ocurre, que es que los dólares te van generando una política de inflación, a la escasez te genera eso. Después en el discurso dicen otra cosa. Claro. Ahora, Caputo es realmente de una ingenuidad, casi diría enternecedora. El otro día, en una entrevista con Jonathan Goldfarb, que bueno, Goldfarb saltó de la pantalla de La Nación a la de Clarín, ¿no? Dijo que iban a venir inversiones extranjeras importantes porque Milei era una estrella global. Sí, aparte de chupamedias, dijo, no quiero parecer chupamedias. No, menos mal. Aparte de ser chupamedias, piensa como mesa dinerista. Está pensando en transacciones entre privados, en negocios. No tienen pensamiento político, Caputo. No, porque es rubio de ojos claros, faltó decir. Claro, como Menem. A Menem le dieron mucha más guita. Bueno, porque Menem tenía mayoría en el Congreso, Claro. Se armó una Corte Suprema, tenía 2/3 de la Corte Suprema, 6/9 en la Corte Suprema, tenía casi todas las provincias, tenía la CGT, digo, todo lo que no tiene Milei lo tenía Menem, y además era un maestro de la rosca política. Bueno, tenía el PJ, además. Era peronista. Sí. Y ahí no. Sí. Bueno, el que vio eso con claridad fue Julio Ramos, el director de Ámbito Financiero, que antes de la elección del año 89 escribió que solo el peronismo podía hacer el ajuste que él consideraba necesario en el país, porque a cualquier otro le incendiaban el país. Bueno... Sí. Milei está desafiando eso. Sí, a ver si puede. Sí, está desafiando. Se golpea el pecho y dice, vengan. Que traigan al Principito, dice Milei, ¿no? Ahora, volviendo un poquito atrás, ¿no? ¿Qué es lo que le está diciendo el Fondo Monetario? Aparte de cubrirse ellos, lo que le están diciendo es dale de comer al burro porque se te muere. Eso le están diciendo. Porque Milei no la ve. Ahora, Gerardo Martínez es el representante
ante los organismos internacionales de la CGT. Y la CGT aprobó en forma explícita el contacto con el fondo. Después de la reunión, Martínez contó que le dijo a la inspectora del fondo que el DNU de Milei puso en tela de juicio el contrato social del país y que este ajuste a los cachetazos es peligroso. Ahora, no aclaró a cuál DNU se refería, si al primero, al que se está discutiendo en el Congreso, o al nuevo, que esta semana desreguló la competencia con las obras sociales sindicales de las organizaciones financieras que prestan servicios médicos, las llamadas prepagas. Sí, es una buena definición. Es que es así, son organizaciones financieras. Martínez también dijo que es necesario un acuerdo político que genere confianza, seguridad jurídica para atraer inversiones. Y reiteró lo que ya le había dicho al ministro Francos, que la CGT podría avalar incluso una reforma laboral si fuera consensuada y no por decreto. Y le pidió al fondo que mediara ante el gobierno de los hermanos Milei. ¿Por qué? Porque sin diálogo vamos a resistir. En la Argentina no hay fuerza política que pueda resolver las cosas en soledad. Es necesario que haya diálogo institucional. Bueno, la respuesta del gobierno fue exactamente la opuesta. El vocero presidencial anunció una resolución que desenganchará los planes sociales del salario mínimo vital y móvil. Desde 2020 el programa Potenciar Trabajo equivalía a la mitad del salario mínimo. Lo van a desenganchar, pero no para subirlo. Lo van a desenganchar para bajarlo. Sí, ya estar enganchado tampoco es garantía. Bueno, nosotros hicimos el número, perdió el salario mínimo 30%, específicamente 29,6 en 2 meses, diciembre y enero. Y ahora con el aumento, están 156.000, con el aumento a 180.000 y luego a 202.000, de acá a junio, igual pierde contra la inflación proyectada del Banco Central, va a terminar siendo los 156.000 de hoy, 114.000 en junio 2024. O sea, adentro con los aumentos y todo, igual va a perder un 26% más de poder adquisitivo en los próximos 6 meses. Estar enganchado tampoco era garantía para los programas sociales, pero está claro lo que vos decís, peor todavía. Yo me acuerdo hace muchísimos años, en un periodo de alta inflación que hubo en la Argentina, había un empresario periodístico que contrataba a los mejores periodistas pagándoles unos sueldos descomunales. Se los llevaba de los otros medios con ofrecimientos imposibles de rechazar, pero después no actualizaba y la inflación te lo morfaba y al año estabas ganando menos que en el trabajo anterior. Original, claro. Bueno, esto se ve que no le basta al gobierno de los hermanos Milei. Además necesitan desenganchar del salario mínimo vital y móvil. Ahora, Caputo ha estado dando varios off the record con periodistas complacientes y en esos off the record, siempre digamos de Clarín y La Nación, por cierto, reveló que habían pedido un nuevo desembolso al Fondo Monetario como garantía de la dolarización y de la eliminación de los tipos de cambio diferenciados. Los tipos de cambio diferenciados son lo que en el distorsionado lenguaje político local se denomina cepo cambiario, que es una expresión acuñada específicamente para desprestigiar toda medida que ponga algún límite a la voracidad de quienes manejan la oferta de bienes exportables que generan el mayor ingreso de divisas en el país.
Ahora, la aspiración de máxima de Caputo, según él mismo, es un nuevo endeudamiento de 15.000 millones de dólares y la de mínima de 5.000. El residual del desembolso del fondo, de los desembolsos del fondo Macri, Sí. el acuerdo stand-by, es lo que publica Werner, que es el exdirector del Hemisferio Occidental, en su libro, que estuvieron siempre disponibles y que en algún momento se le ofrecieron a Alberto Fernández. Son los 10.000 que rechazó Alberto, sí. Exactamente, y Sí. que están ahí. Digo, el acuerdo, como el acuerdo de stand-by en realidad fue reemplazado por el Extended Fund Facilities, pareciera que para el FMI sigue la posibilidad de que se termine de desembolsar. Total, el Extended Fund Facility era para repagar el anterior. Pero me parece que en este momento, más bien no, me parece que hoy es una aspiración de Caputo, pero no una decisión del fondo. Me Sí, parece yo creo que esto era antes, sí, quizás ya en no, diciembre. Sí, ya no. Hay una nota auspiciada por la Cámara de Empresas Mineras que se publicó en un diario que regentea otro dirigente de la CGT, que reseña los 6 proyectos de minería del cobre que podrían operar a corto y mediano plazo. Admite que las primeras exportaciones podrían producirse en 2027 por apenas 300 millones de dólares y que superarían los 8.000 millones de dólares en 2035. Bueno, además, la cosecha de soja y otros granos va a ser muy inferior al cálculo optimista que prevaleció hace poco, y los precios son 30% más bajos de lo que se esperaba. Además, la producción de petróleo y gas no convencional, si es que Nacho Torres no baja la palanca, va a reducir la factura de importaciones y dentro de unos años va a generar ingresos por exportaciones a Brasil. Pero nada de eso va a ocurrir en un plazo que coincida con las urgencias oficiales. Es decir, hay un descalce entre esas posibilidades y las necesidades urgentes del gobierno. Bueno, por ejemplo, Milei anunció un proyecto de ley que va a castigar con cárcel a las autoridades del Banco Central e incluso al propio presidente de la Nación que emita para financiar gastos del fisco. Una ridiculez. Pero Tiene que cambiar la carta orgánica del Banco Central si quiere hacer eso. Que habilita la emisión monetaria con tope. Y no sé si la Constitución también. Y también, claro, pero si vos querés discutir el rol del Banco Central, discutí la carta orgánica. No podés hacer una ley que penaliza a lo que el Banco Central tiene entre sus funciones hacer. Claro. Y que lo tenía antes de la reforma de Cristina. Sí, el Banco Central, por el artículo 20 de la Carta Orgánica, tiene a los adelantos transitorios y a las transferencias de utilidades del Banco Central del Tesoro reguladas por un tope que es de acuerdo a la base monetaria o de acuerdo a la recaudación. Por ende, eso es una cosa que está permitido. Lo podés hacer o no lo podés hacer, pero está permitido. Así está es. en el Banco Central. Ahora, Milei dijo que va a enviar ese proyecto al Congreso cuando esté en condiciones de abrir el mercado y se pueda construir las bases del sistema de competencia de monedas manteniendo el peso. Si eso llega a ocurrir alguna vez, todo va a depender de las relaciones de fuerzas legislativas y de la opinión judicial, porque la constitucionalidad de este uso del derecho penal como instrumento de política económica es dudosa. Entonces, Milei está haciendo estos anuncios, el mosquito picando, ¿no? Y él sabe que no es posible hacerlo, pero igual lo anuncia. Y de ese modo, el mosquito, digo, además de picarte, te rompe las pelotas. Digo, con el zumbido. Claro, Sí, claro. Así es parte del objetivo. Así es. Bueno, hemos estado enumerando todas las restricciones que tiene el gobierno, todo lo que no va a tener. Ahora, hay una más
que es el último mito. El mito es que limpiaron la deuda en pesos del Banco Central. Hay un trabajo de un macroeconomista que se llama Damián Pierri, que es investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, formado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y el CONICET. Ese trabajo de Pierri fue citado por un par de diarios económicos de Buenos Aires y sostiene que el balance del Banco Central no ha mejorado, como afirma el gobierno, sino todo lo contrario. Si se considera no solo la base monetaria más los pases, sino también lo que Pierri llama la deuda latente del central. ¿A qué se refiere? Se refiere a los seguros de liquidez que los bancos le exigieron a la autoridad monetaria para canjear los pases del Banco Central que tenían por títulos del Tesoro. Previamente habían pasado de las LELIQ a los pases. Las LELIQ eran a largo plazo, los pases eran a 24 horas. Una medida que Milei anunció jubiloso fue que se reemplazaba eso por títulos del Tesoro y que de esa manera se limpiaba la deuda del Banco Central. Ahora, esos seguros de liquidez se conocen como puts, como putos pero si no. Muy gráfico. ¿Qué implican? Que el Banco Central está obligado a recomprarles esos títulos a los bancos que se los compraron a un precio determinado, por eso es un seguro. Ahora, ¿cuándo los bancos ejecutarían esos puts? Y si la cotización de esos títulos cayera. Es decir, si los títulos se cotizan al 20% y los bancos van a exigir que el Tesoro se los recompre al 50%. En cambio, si suben, no. Ahora, esto obligaría al Banco Central a emitir. Y esto alimentaría una corrida hacia el dólar. Y hay un gráfico que hizo este economista Pierri que es realmente impactante. Desde que asumieron los hermanos Milei, los pasivos remunerados se redujeron casi un 15%. Pero si además se consideran los seguros, los puts, aumentaron casi un 20%. Es decir, que está atado con alambre. Sí, es importante aclarar lo siguiente. Los puts fueron una herramienta también usada antes, porque está bien transformar pasivo remunerado del central en financiamiento neto al Tesoro. Massa y Pese habían intentado que eso ocurra. Empezó Entonces, Pese, sí. Claro, se le dice a los bancos, bueno, vení, financiame, y si no te gusta o querés ir a ejecutar el put, vas y te das vuelta con el Banco Central. Ahora, está buena la aclaración, porque cuando Milei habla de emisión, estoy segura que la mayoría de la gente, incluso los que nos están escuchando, piensan que es imprimir billetes. Claro, y que esa es la única forma. Y en realidad, el Banco Central, cuando uno va a mirar los Excel que publica el propio Banco Central, tiene factores de expansión de la base monetaria y tiene factores de contracción de la base monetaria. Entre los factores de expansión, no solo está, por ejemplo, la emisión de un put para pagarle a un banco que no quiere ir a esperar el título del Tesoro. ¿Sabes qué está, Horacio? La compra de dólares para la acumulación de reservas. Cuando el Banco Central de Milei compra dólares, emite. Es un factor de expansión. No, por supuesto, está emitiendo para, desde que asumió Milei han comprado 8.000 millones de dólares y los han comprado con emisión. Exacto. Y luego tenés factores de contracción. Por ejemplo, el BOPREAL. ¿Para qué lo usan? Bueno, para que las empresas con sus pesos entren a un bono y esos pesos en algún punto se eliminan del sistema porque entran a un bono en dólares. Se o llama la propia que colocación de pases. se esterilizan, es la frase. Exactamente. Ahora, son factores que todos los días la base monetaria está cambiando su tamaño. Se aumenta, se achica de acuerdo a las decisiones del Banco Central. No es todo emisión y listo. Claro. Ahora, Guita Gopinath se reunió también con hombres de negocios y economistas de la oposición. Y en esa reunión ella anticipó
que el fondo no acompaña la dolarización. Es un dato significativo. A pesar de eso, digamos, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, que estuvo en Buenos Aires, en la conferencia de prensa posterior a su entrevista con el presidente, dijo que Estados Unidos está dispuesto a ayudar a la Argentina en el Fondo Monetario, pero no se pronunció sobre la dolarización. Dijo, esa es una decisión de la Argentina. No quiso opinar. Claro, él estaba hablando en conferencia de prensa y es el ministro de Relaciones Exteriores. Guita Gopiná es una funcionalidad del fondo y hablaba en una reunión privada con empresarios y economistas de la oposición. Ahora, lo más importante de Blinken me parece es que dijo que veía, cito textualmente, oportunidades extraordinarias en la Argentina que tiene lo que el mundo necesita y nosotros queremos ser socios para ayudar a que pueda proveer de alimentos y energía al mundo. Y mencionó minerales críticos, que es una alusión al litio y al cobre. Bueno, en agosto del año 22 prácticamente había dicho lo mismo Susan Siegel, que es la coordinadora de la Sociedad de las Américas, el Council of Americas, en una reunión ante empresarios que se realizó en Buenos Aires. Había dicho que la Argentina tiene energía y alimentos para el mundo, abundantes minerales como litio y cobre, servicios, tecnología y cadenas de valor. Ahora, Milei es un personaje tan curioso que después de recibir ese apoyo de Blinken, que es importante, se fue a Washington para participar en una cumbre conservadora en la que se abrazó con Trump. A quien le dijo president, aparte. Le dijo president. Bueno, esa es en el mundo anglosajón, a alguien que ocupa esa dignidad se le mantiene ese tratamiento toda la vida. Sí, pero en la recta final hacia las elecciones de noviembre es un poco comprometido, ¿no? Pero es que fue peor, porque le deseó que la próxima vez que se vieran volviera a ser presidente de verdad, no de cortesía. Bueno, y primero dio un discurso ante una sala semidesierta, donde llegó a decir que su consigna de despertar leones estaba teniendo éxito en todo el mundo. Caputo tiene razón. Sí, no necesita de Caputo porque le chupe las medias, ¿no? Bueno, todas estas restricciones que hemos estado mencionando derivan en la necesidad de un ajuste cada vez mayor. Y esto a su vez explica las dudas del Fondo Monetario sobre la sustentabilidad de una política que mañana va a ser sometida a una prueba de fuego cuando el paro decretado por Cetera impide el inicio de las clases en buena parte del país. El gobierno imagina que esto va a enfurecer a los padres en contra de los docentes. Y lo mismo piensa del paro de trenes que la fraternidad cumplió la semana pasada, y por eso no dictó la conciliación obligatoria. La fraternidad esperaba la conciliación obligatoria y el gobierno no la dictó. La conciliación obligatoria hubiera impedido el paro y abierto un espacio de negociación. Bueno, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, cuando terminó su mandato y le pidieron una evaluación, dijo que su peor error fue la confrontación abierta con los gremios docentes, que, acuérdense, el gobierno de entonces la simplificaba como una pelea entre la hada buena y el ogro malo. Bueno, un vocero de las grandes empresas lo definió a La Nación como una puja por el desgaste y le atribuyó a un dirigente peronista, al que por supuesto no menciona, esta síntesis con la cual quiero terminar esta nota, que es: el primer día de paro sin clases te quejas de Baradel, pero al quinto día te enojas con el gobierno.
El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar. Con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.